ligeramente, era y es de vital importancia para nosotros el dejar perfectamente bien asentada en esta rueda de prensa la posición nuestra respecto a lo que ha venido aconteciendo. Es más, le pedí a mi gente que se quedara elaborando con lo que logremos quejar y que es lo que pienso decirles, todo un boletín de prensa que les queremos repartir porque no queremos que se malinterprete lo que voy a decir. He dividido lo que pienso expresarles en tres partes. Una, la participación; dos, los resultados; y tres, las tendencias, con una cuarta parte que serían conclusiones. Primero, en cuanto a participación, amigos, quiero decirle que en muchas regiones del país la gente quiso participar. El sistema hizo todo lo posible para que el pueblo no participara en las elecciones. Estoy hablando en ciertas regiones. Quiero que se entienda que lo que se hizo en el país no fue una cosa general. Cada una de las regiones fue tratada en forma diferente y el fraude se fraguó según las circunstancias en cada una de las regiones. Así pues, la primera cosa es que hubo regiones donde se impidió que se llevara a cabo la votación en toda su magnitud. Quiero poner dos, tres ejemplos. En Sinaloa no se publicaron donde iban a estar las casillas electorales en todo el estado, salvo en uno de los 9 distritos. Lo cual quiere decir que lo que se pretendía ante el enorme temor de perder la elección en el estado de Sinaloa, lo que se pretendía era que la gente no votara para que facilitara más el fraude. Tanto aconteció en Chihuahua, además en Sinaloa se borraron alrededor del 20% de las gentes del padrón electoral. Gente que se quedó, que fue a la urna, que quiso votar y estaba borrada de la lista, es alrededor del 20%. Esta misma situación aconteció en Chihuahua, donde entre el 25 y el 30% de la gente fue borrada del padrón. Entiéndase bien, fue gente que llegó a la urna, quiso votar y no pudo votar. Y en Durango hubo tortuguismo. Para aquellos de la prensa extranjera, tortuguismo es hacerse tonto, detener la votación. Aquí en el Distrito Federal, en el cassette que les puse el otro día, se habla de que están dando instrucción de que hubiera tortuguismo en algunas partes para que la gente no votara. Lo mismo aconteció en Guanajuato, donde ostensiblemente la victoria es nuestra también. También lo hubo en algunas partes de Baja California. Entonces, la primera cosa que quiero dejar asentada es que el sistema en algunas áreas no permitió o logró que la votación se bajara en forma ostensible. Dos, en otras partes hay que reconocer, la gente no salió a votar ante el enorme desencanto después de lo de Monclova. Caso concreto es el estado de Sonora. Hay una tercera circunstancia en cuanto a la participación. Es aquellos lugares donde el fervor cívico se desbordó, aquellos lugares donde no hubo representante de la oposición, y entonces ahí Suiza quedaría pequeña. Ahí la votación fue ostensible. Les quiero hablar de uno. Mientras la media del estado de Nuevo León fue de 41% de empadronados a votar, en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, el 6º distrito del estado de Nuevo León, el PRI ganó
115,000 votos contra 1,000 del PAN, y el porciento de la votación fue del 86% de los empadronados. Ahí el fervor cívico haría rabiar de envidia a los países más avanzados. Otro tanto pasó en Veracruz, en el 18º distrito, en la sierra de Chicontepec. El promedio del estado de Veracruz es del 38, y en el 18º distrito en Chicontepec el promedio de los votantes fue del 85%. Para muestra bastan 2 botones. Más adelante van a salir muchos más botones de esta índole de lo que pasó allá en Chiapas con los indios chamulas, donde también el fervor cívico fue increíble. Entonces, hay 3 situaciones que quiero hablar pues de la participación, donde no se le permitió a la gente votar, donde hubo tortuguismo, donde ya les expliqué. Podemos concluir pues que el porciento de la participación en estas elecciones fue disparejo en las diversas regiones del país. Entrando ahora en resultados, mis amigos, en 5 días en México hubo 2 elecciones, ¿sí? Las elecciones del 6 de julio y las que se acaban de dar y cuyos resultados se dieron ayer, que fueron las elecciones que hicieron los gobernadores de los estados. Las primeras elecciones, las del 6 de julio, en ellas hubo trampas, en ellas hubo todo esto que les dije, hubo carrusel, que le llaman andar votando en muchos, no publicar los lugares donde iba a ser la votación. en fin, en estas Primeras elecciones, a pesar de todas las trampas, el PRI fue derrotado en forma contundente y la oposición se unió como forma mayoritaria en el país. Esto provocó el colapso, mis amigos, del cómputo oficial, que fue negado porque se negaban a admitir la realidad. Hubo, pues, esa vez que fuimos los 3 candidatos, doña Rosario, Cuauhtémoc y un servidor, después de las elecciones, con todo el acalambre que hubo ahí en la Secretaría de Gobernación, y esto dio cabida a una segunda elección. Una segunda elección que se empezó a realizar después de esa intervención nuestra, haciendo el llamado a la legalidad. Esta segunda elección, amigos, la hicieron los gobernadores de los estados. A ellos les pasaron el paquete para que ellos hicieran todo el fraude y el manipuleo que fuera necesario. Fueron instruidos para rehacer los resultados, descaradamente, como en el caso de Tabasco, Veracruz y muchos otros lugares, donde ahí, sin importarles, agarraron y abrieron y retacaron las urnas, hicieron lo que les dio la gana en todas partes. Estos son los resultados que dio a conocer ayer con toda solemnidad el señor subsecretario Elías Calles, ayer ante la prensa nacional y la televisión. En estos solo se reconocen resultados positivos para la oposición en los casos en que era materialmente imposible hacer ya el fraude. Y estos son de los que les han venido hablando hace rato la diputada Cecilia Romero, Jesús y demás. Estos son los pequeños triunfos que se reconocen en alguna forma. Como conclusión, los resultados de esta segunda elección hecha por el gobierno difieren de la primera hecha el 6 de julio por el pueblo, cuyos resultados iniciales pasaron ya a ser un misterio. Los datos oficiales de los primeros resultados que eran del pueblo ya no valen. Ahora los que toman carta de naturalización son los que dieron ayer
los resultados más fraudulentos en la historia de México. Las tendencias de lo que estamos viendo es que las cifras del gobierno no reflejan la voluntad del pueblo. Lo que manifiestan es el deseo del gobierno de detener a nuestro partido y al candidato que representa la verdadera oposición. Yo le quiero llamar la atención a la prensa a los datos que voy a dar, que aconteció en el pasado y cómo esto no es nada nuevo lo que está pasando hoy. Así lo hizo en 1929 el mismo partido oficial y la misma camarilla. Al candidato oficial en 1929 se le dieron poco más de 2 billones de votos y al maestro José Vasconcelos solamente se le reconocieron 111,000 votos por todos. Quiero hacer remembranza del cómo en aquel tiempo se trató de aplastar a la verdadera oposición, abrumándola con datos al igual que ahora. Y otro mismo ocurrió en las elecciones de 1940, cuando al candidato del gobierno, Manuel Ávila Camacho, se le dieron 2,5 millones de votos y al candidato del pueblo, Almazán, se le dieron solamente 150,000 votos. Fíjense cómo se trata de abrumar con los resultados finales. Para mí el juego es muy claro, pero hay una tercera ocasión cuando hubo 3 candidatos. Y cómo al candidato del pueblo, al candidato del PAN, a don Efraín González Luna, se le mandó al tercer lugar. Me quiero referir a la elección que hubo en el año de 1900, cuando fue Adolfo Ruiz Cortines, en 1952, al candidato del PRI, don Adolfo Ruiz Cortines, se le dieron 2,700,000 votos. Al candidato Miguel Enríquez Guzmán, producto de la disidencia de la familia revolucionaria, una situación similar, se le dieron 579,000 votos. Y al candidato del PAN se le dieron 285,000 votos. Al verdadero candidato de oposición se le mandó al tercer lugar. El propio candidato oficial, amigos, en su discurso pronunciado en Puebla, aquel discurso sobre la modernidad de la política que ahora toma vigencia, había advertido al pueblo de lo que él pensaba hacer. Él dijo que a la oposición leal, la premiaría y a la oposición verdadera la castigaría con los resultados. Y dijo textualmente: quien crea que la nueva cultura política deba sustentarse en la desobediencia a la ley, en el debilitamiento del Estado de Derecho, de sus cenizas, estamos seguros, recogerá cenizas. Estoy citando textualmente lo que dijo Salinas de Gortari en Puebla. Así pues, los datos que tuvimos en nuestra mano, de los datos que nosotros tenemos en nuestra mano, nos llevan a afirmar que las simpatías de los diversos partidos y candidatos están muy fragmentadas. En todo el país, habiendo mayoría en muchas entidades, para el PAN, y en otras, reconozco, para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y las menos para el PRI. Entiéndase bien,